Hola, ¿qué tal? Hoy es 3 de mayo del 2021, Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional del Mar del Plata, Salud Mental. Esta es la clase quinta B, ¿sí? Estamos trabajando en la quinta A, estuvimos haciendo la articulación entre ideación, pensamiento, lenguaje y juicio, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando en ese núcleo como para ir entendiendo, para ver si de esa manera podemos ir acercando a las subjetividades que nos implica estar con el paciente. Vamos a retomar las perturbaciones del pensamiento y así como volvemos a decir, no hay percepción que no sea una construcción de la percepción, que lo dice muy bien Marietán, no hay percepción si no hay construcción de la percepción, no hay pensamiento si no hay un pensamiento y la subjetividad que lo sostiene. Bueno, también vamos a poder justamente no entender ni la alucinación solo como la percepción sin objeto, ni entender solo el pensamiento delirante como un error de juicio, sino que vamos a tratar de entender qué le pasa a la persona que está atravesando esas cuestiones y cómo podemos encontrárnosla en la vida cotidiana de un médico generalista. Las alteraciones del curso, hay curso del pensamiento, ¿no? Y justamente ahora les voy a decir, bueno, y trastornos del contenido, entonces del curso y del contenido del pensamiento, ¿sí? Ya vimos algunas del curso del pensamiento. Uno era la aceleración del pensamiento, que se da en todos los casos maníacos, hipomaníacos, tóxicos, digamos, paciente que habla muy rápido y no se le entiende. Y a veces cuando el paciente habla muy rápido y no se le entiende, lo que aparece, que está descrito en todos los libros de psiquiatría, es lo que se llama fuga de ideas. Uno habla tan rápido que alguna idea se le va, pero la diferencia con la disgregación, que es la ruptura que les dije antes que se da la psicosis, es justamente que la fuga de pensamiento, la persona que está acelerada, ya sea porque esté con un caso de ansiedad o porque haya tomado algo tóxico, trata de reparar esa idea que se va, ¿verdad? Se ha ido. Bueno, el retardo del pensamiento, que también puede ser por factores traumáticos, por factores toxicológicos, etcétera, por retardo mental, también por casos de deterioro en los ancianos, en las personas que han sufrido una psicosis y están deterioradas, en los enfermos tristes, confusos mentales, etc. En los débiles mentales, ¿no? Bueno, también se habla, para justamente pensar esto, prolijidad o minuciosidad del pensamiento, esas personas que son muy detallistas y que cuentan todo y uno dice, dale, decilo de una vez. No, y entonces al amanecer yo comprendí, mirando la mesita de luz, te dije que cambié la mesita de luz, a la mesita de luz, que me habían ofrecido blanco y patinada en blanco y en beige. Terminé comprándolo en otro lugar porque la tarjeta de mi mamá, y uno dice, ay, perdón, se levantaba y me iba a contar qué, y el tipo hace toda una arborización, o la tipa hace toda una arborización que se llama discurso prolijo o minucioso. En los libros de psiquiatría dicen que es típico de los enfermos epilépticos, pero también sabemos que es típico de las personalidades prolijas, de los neuróticos obsesivos, y también se ve a veces en cierta dimensión de la histeria, en donde es tan detallista en lo que quiere decir y tanta necesidad, tanta demanda tiene de hablar, que habla a partir de estos detalles, ¿no? Bueno, después tenemos otra particularidad justamente de lo que implica el curso del pensamiento, que es la perseveración del pensamiento, ¿no? Que es la repetición de más o menos periódica, la repetición de unas palabras más o menos periódica y automáticamente, ¿no? Es muy interesante esto, porque en la perseveración, sí, lo que podemos ver a veces es como muletilla en personas habituales, en neuróticos, o personas que, ¿me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿No? Que uno dice, bueno, este no me dice, me explico, ¿no? ¿Me entendés? ¿Me entendés? No es que sean psicóticas, sino que son perseveraciones del pensamiento en personas normales que son muletillas.
Pero cuando la perseveración se ve de una manera particular, porque son semantemas, quiere decir unidades de sentido largas, que insisten, que se repiten en una fracción de tiempo corta, ahí sí uno puede estar pensando más en una estructura psicótica. Profe, ¿qué quiere decir que son muletillas? Muletillas son las palabras que, o los fonemas, sin ser palabras, porque a veces son fonemas, no son semantemas. Semantema es unidad de sentido y fonema es unidad de dicción. Ajá, ajá, claro. Y a veces no se dice ni claro, 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 claro. Por ahí el tipo es porque está haciendo otra cosa y no se escucha con el teléfono así, o con mano libre, está haciendo cualquier otra cosa, o está viendo otra cosa por la otra pantalla y está con el teléfono así, está mirando la pantalla, ahí se repite, ven el fonema, semantema, claro, las muletillas son normales en el uso distraído, podríamos decir, para proséxico del multitasking actual, ¿no? Pero cuando aparecen como unidades de sentido, quiere decir semantemas, con una... le dije que fui, ¿no? No, pero me trajeron acá, pero ¿qué le pasó? No, yo estaba en mi pieza, le dije que fui, ¿no? Sí, y entonces me trajo mi mamá porque yo me sentía mal y le dije, bueno, vamos al hospital, le dije que fui, ¿no? Bueno, ya ese punto en donde la perseveración ya no es una muletilla fonética que aparece como a resguardo de mantener la coherencia, porque la muletilla, los neuróticos es para mantener, yo digo un montón en mi discurso, no, mi marido siempre comenta, pero no lo puedo corregir acá. Bueno, Emily, así es. Bueno, uno puede decir que en esas pequeñas interjecciones, por ejemplo, no, uno busca algo de la complacencia del otro, ¿no? ¿Me entendés? ¿No? ¿Sí o no? Estoy tomando Coca-Cola, ¿no? Entonces, si yo digo no, lo que se puede entender es que ustedes me tienen que ratificar que yo estoy tomando Coca-Cola Light, ¿sí? Bueno, entonces la perseveración ya cuando se da con unidades de semantema, ojo al piojo, porque ahí estamos sí al borde de ver la estructura. Lacan dice que en el seminario 3 sobre la psicosis, que no hay fenómeno que no remita a la estructura. Entonces él hace un estudio a partir de Clérenbault y de la psiquiatría que él estudió para el psicoanálisis impresionante de todos estos trastornos del lenguaje que tienen que ver con trastornos de la ideación, del pensamiento y del juicio expresados en el lenguaje, ¿verdad? Bueno, entonces lo que aparece, otro elemento que es un grado mayor cuantitativamente, y ya pasamos casi a lo cualitativo, es lo que es la interceptación de pensamiento. La interceptación de pensamiento que se articula mucho con lo que hablamos de alucinación verbomotora. Está la interceptación del pensamiento que se tiene por otro pensamiento, que el discurso aparece como totalmente fraccionado. Acuérdense la tríada de Bloiler, la Urspaltung, cuando se hablaba de la disociación. La interceptación del pensamiento es paradigmáticamente la expresión de lo que significa la disociación psicótica en los pacientes con psicosis, ya sea delirantes crónicas o alucinatorias, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre la alucinación verbomotora y la disgregación? Dije interceptación, perdón, interceptación. Bueno, en el ámbito de la sensopercepción, cuando los psiquiatras ponemos sensopercepción, alucinaciones auditivas, y si son verbomotoras, porque la habla, porque mueve la boca, ponemos verbomotoras, ¿no? Porque esto es como algo que yo el otro día no planteé, después me quedé pensando, que es la dimensión de la voz. La dimensión de la voz es impresionante porque es la dimensión de la palabra articulada, lo que está en juego, ¿no? Y uno podría decir, la interceptación del pensamiento es una interrupción brusca del curso del pensamiento en sus tramos
pero es una experiencia también impresionante de ver cómo no se mantiene un tema, ¿no? Pero no es la arborización ni del neurótico obsesivo, ni de cuando uno está un poquito acelerado y va de un tema al otro, ni del que te cuenta el ejemplo de la mesita de luz. Son interceptaciones en donde aparece algo en el cual el que está hablando no puede, digamos, retomar el discurso anterior. Yo digo, bueno, esto yo lo leí. Dice que la interceptación, dice Beta, al paciente le produce una sensación de extremo desagradable de extrañeza y angustia, ¿sí? Aparece perplejidad y en suspenso aparece una idea, que es lo que el otro día también les dije con respecto a lo que es lo sensoperceptivo, que es, así como la máquina de influencia aparece como una idea sobre me mueven el cuerpo, sobre me hablan, me mueven, tengo una cámara tragada que me filma por dentro, esta idea del aparato de influencia también se expresa con esto que llamamos interceptación de pensamiento. Bueno, después también aparece rigidez de pensamiento, que es cuando el paciente no puede variar, esto y también se ve en los cuadros de deterioro, ¿no? por cuadros crónicos demenciales, y en las psicosis crónicas, que hay una tenacidad con respecto a no poder cambiar. No poder cambiar siempre es patológico. Porque la persona que está activa con atención y puede captar los estímulos y puede hacer que los estímulos no intervengan tanto en lo que está diciendo, pero a su vez interactuar con esos mismos estímulos. Bueno, y después tenemos también algo en el pensamiento, la estereotipía de pensamiento, que también la estereotipía de pensamiento es con la repetición continuada de palabras o frases que se intercalan en cualquier tramo del pensamiento, muy parecido a lo que yo les planteé antes, como si fuera perseveración del pensamiento, pero la perseveración sigue el mismo tema. Después Hay una pregunta, María Clara, hay una pregunta. Sí, está bien, Mercedes. La diferencia es, vos vas a ver el mismo fenómeno por ahí. Hola. Creo que se había muteado, ¿no? ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Perfectamente. A mí se muteó la imagen. La diferencia entre la alucinación verbomotora es, el fenómeno es el mismo. En el ámbito de la sensopercepción es una idea, digamos, la alucinación verbomotora es una sensación que hace que se le mueva la boca al ritmo de las voces que esté escuchando, ya sean voces dialogadas, voces ordenadoras de los propios actos, y eso lo ponemos como, porque el paciente escucha la voz con la palabra articulada que le dice, puto matate, ¿no? En general son fonemas cortos, no es... esa es una expresión muy imperativa, ¿no? Puto matate, cornuda, vení, mierda, hace tal cosa, mierda, hace tal cosa. Entonces el paciente repite. Cuando el paciente está interceptado en el pensamiento es porque está por ahí un poquito menos tomada por la alucinación y ya puede hablar, porque cuando está muy tomado por la alucinación, está tan tomado por la alucinación que puede mover la boca al ritmo de lo que le dictan. En cambio, la interceptación del pensamiento se lo dictan, pero te lo puede dictar a vos. Sería esa la diferencia. Te lo puede dictar a vos. Tiene como un poquito más de espacio entre lo que es la producción de esa extrañeza, de ese otro que está dentro, pero te lo puede dictar a vos con esas repeticiones. ¿Sí? A vos quiero decir al que está haciendo la entrevista. Ahora le voy a pedir a León que diga, bueno, porque después está imaginación, pero no importa, imaginación
Y lo último que quisiera decir, y ahora es con respecto al juicio, que el juicio es, como siempre, en psiquiatría, insuficiente para los débiles mentales, ¿no? A veces justamente interrumpido en lo que corresponde a las confusiones mentales, suspendido, lo llamamos nosotros, es normal, las conclusiones son normales, suspendido en lo que son traumatismos tóxicos, etc., insuficiente en los que son las oligofrenias, o patológico en lo que corresponde a esquizofrenias, paranoias, síndromes delirantes. León, en esto que es patológico se llama juicio desviado, ¿sí? Se pone en historia clínica, pero es para que ustedes tengan una idea, ¿sí? León, ¿quisieras decir algo o comentar algo de esto que hemos estado trabajando para así paso a memoria? Sí, no, también hay una, digamos, esto de la interceptación del pensamiento se da mucho en esto que estaba comentando María Clara, de la alucinación verbomotora. También cuando, digamos, aparecen ideas intrusivas o ideas delirantes con una fuerza intensa, tienen la capacidad de interrumpir el pensamiento por el que viene guiando el sujeto, ¿no? A nosotros nos enseñaban en su momento que era como fácil entender el pensamiento como, digamos, el descolgarse a través de un hilo. Uno puede seguir una idea directriz, tiene una idea, es decir, a ver, me preguntan cómo son estos lentes y yo tengo la idea de contarles a ustedes cómo son estos lentes y empiezo a elaborar dentro de mi cabeza la abstracción de qué voy comentando con respecto a los marcos, la idea general del material, después los vidrios, después la comodidad, el peso, dónde los conseguí, el precio. Eso es todo un hilo, digamos, narrativo, por decirlo de una manera, una idea directriz que sostiene el pensamiento. A veces eso se ve interceptado por otra idea que cruza, que pueden ser estas cuestiones de alucinaciones verbomotoras, o puede ser directamente una idea que se implanta en el momento, que puede ser o delirante o generalmente una idea intrusiva. Eso también se ve, como hablábamos recién, ¿no? Son cuadros que ya no se ven tan frecuentemente en la práctica, sí en las consultas, en la gente cuando va a la guardia de los servicios de salud mental, o cuando son sujetos que tienen un padecimiento mental, que no tienen un deterioro, es decir, no son tantos años de padecimiento, pero lo tienen y se están descompensando con cierta frecuencia. Bueno, muchas gracias, León. Bueno, si no tienen, bueno, no es que no tengan preguntas, es que las preguntas les estamos dando mucha información y las preguntas tienen que tener un tiempo también de elaboración, porque uno para desentender también tiene que tener un tiempo, ¿vieron? Entonces, estamos dando mucha información y bueno, y uno dice, bueno, todo esto, ¿cómo lo veo? Bueno, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo trato? Digamos, cuando usted en la guardia o en la interconsulta, digamos, en la internación o en la guardia o en el accidentado, o ven alguno de estos trastornos, se hace necesario hacer la interconsulta con el servicio, con el equipo de salud mental. Se hace necesario porque en general es alguien que requiere, por lo menos que una persona que tenga capacitación y experiencia en esto, pueda verlo para ver si requiere de un tratamiento particularizado dentro de lo psicofarmacológico y terapéutico. Porque en realidad ni las perseveraciones, ni esta cosa repetitiva, se ve, o la alucinación, se ve francamente, cuando ustedes captan esto, captan que el paciente está tomado por estos fenómenos que les hemos enseñado en la psicosemiología, a mí me parece que es interesante que ustedes hagan la interconsulta con el equipo de salud mental, porque para eso están estudiando medicina, para saber qué es en lo que pueden intervenir ustedes y en lo que necesitan justamente de alguien que haya transitado una especialidad como la que se requiere hacer para la interconsulta, ¿no? Voy a dar... Profe, Sí. perdón que le interrumpa una pregunta. No, del inicio de la clase
que usted hablaba del miedo y de la fobia. Usted habló de dos vertientes, la psicoanalítica, ¿y cuál era la otra que no me La alcanzó? psiquiátrica, psicopatológica. Mira, Emily, Sí. hay una, bueno, voy a ponerme porque estás muteada, así que voy a ponerme yo. Mira, Emily, hay dos grandes contendientes en la clínica. Una es la clínica psiquiátrica y otra es la clínica psicoanalítica, digamos. No hay ninguna otra escuela dentro de las psicoterapias que tenga el desarrollo argumentativo y con fundamentos y epistemológico que tiene la clínica psiquiátrica clásica y la clínica psicoanalítica. Entonces, para mí son los pilares de lo que es mi formación. En algunos puntos hay discordancia y en otros puntos son totalmente concordantes. Digamos, la clínica es clínica psiquiátrica o clínica psicoanalítica. Eso constituye el cómo entendemos al otro, cómo podemos intervenir entre otros. Otros tipos de terapias u otros tipos de situaciones tienen como miradas, tienen digamos, tienen sugerencias con respecto a cómo es el sujeto, pero la dimensión de lo que es la clínica, con el diagnóstico, con la propedéutica, con entender un procedimiento, es la clínica psiquiátrica y la clínica psiquiátrica. Hay dos clínicas para mí que son esas, entonces por eso lo entré a decir así. Bueno, vamos a dar memoria. Sí, no sé, perdón, ¿quién habló? No oí. No, yo dije gracias por contestar la... Bien, bueno, vamos a ver memoria. Nos quedan un ratito, lo vamos a utilizar media hora para ver memoria, actitud, presentación y actividad, porque nos faltaría un poquito más de lenguaje, pero como lo vamos a ir viendo en los síndromes, lo voy a dejar para... ¿Qué es la memoria, no? Así como habíamos dicho que la sensopercepción como función psíquica es aquella justamente que tiene que ver con la tramitación, recepción y tramitación de los estímulos, ¿no? Externos e internos. Hemos dicho que el pensamiento justamente tiene que ver con la articulación ideacional, ¿no? Del conocimiento. Habíamos dicho, que el juicio tiene que ver con la conclusión que dicho pensamiento implica. Ahora vamos a decir, la atención, habíamos dicho que es una manera de focalizar y de justamente seleccionar estímulos internos o externos. Ahora vamos a decir que la memoria es la función psíquica que retiene, recupera y elimina información. Y dije la definición que está en Marietán, porque me gustó. Hoy de la mañana, a las 5 de la mañana estaba repasando y me pareció que era muy buena esa definición de retener. A lo mejor puede ser una palabra psicoanalítica también, la retención de lo que es la idea, el concepto. A veces se habla muy mal de la memoria y se dice es solo un memorioso, ¿no? Hay que articularla también con las posibilidades, porque la inteligencia, que podría decirse que es la capacidad justamente que articula, ¿no? El coeficiente intelectual que articula lenguaje, juicio, capacidad, ¿no? También toma en cuenta la memoria, porque si no fuera por la memoria, esto creo que queda bastante bien explicado por los actuales, justamente, por las actuales formas de comunicación humana mediante la tecnología. Los aparatos que compramos, los compramos en parte, una gran habilidad que se le reconoce, o propiedad que se le reconoce a los aparatos, es la capacidad de almacenar. Entonces, la memoria tiene que ver con retener, almacenar y eliminar determinados datos. Así que el modelo cibernético nos es muy útil para la memoria, muy útil para la memoria. Esto queda claro, ¿no? Porque y ustedes entienden como gente de hoy, como personas de hoy que somos, porque no importa la edad que tengamos, yo soy 40, no sé cuántos años más grandes que ustedes, yo tengo 64 años, así que soy 40 y pico de años más grande que ustedes, pero el tema es que uno no está justificado por la edad que se tiene para estar retrasado en el tiempo.
uno tiene que ser una persona de su época, y tiene que entender las variables de su época. ¿Costará más, costará menos? Bueno, ese es el desafío, ese es el desafío. Ser una persona de la época de uno, sabiendo cómo argumentar en la época de uno, ¿se entiende? Y la memoria es un ejemplo muy interesante, es el cibernético. Porque ustedes dicen, che, eliminá tales fotos, vieron que es muy interesante, hay hasta programas, no les digo nada nuevo con esto, ¿no? Pero el otro día el iPhone me proponía una aplicación que era, borra tus fotos, voy a hablar en neutro, borra tus fotos semejantes, claro, porque hay, como uno por ahí dispara, y hay muchas fotos, 7 u 8, en la misma posición, digamos, el programa que hace, el programa es, la memoria también tiene que ver con eliminar, no solo con retener. Esto es muy importante, porque hay una función de recordar y una función del olvido. También, ¿qué dice la clínica psiquiátrica y qué dice la clínica psicoanalítica? Acá tenemos para todos. El tema es el siguiente. Hay fases de la memoria. El ingreso, como si uno guardara el archivo, que clásicamente justamente se llama, llega el estímulo, entonces uno guarda la información, y se llama momento de fijación de la memoria. Después hay la memoria de, justamente, aparece ese momento de fijación de la memoria, que depende mucho de cómo uno está, ahí se articulan las funciones psíquicas, cómo uno está en la tensión, porque por ahí uno está distraído, cansado, como ya estamos ahora, y dice, bueno, cuando termine esta clase, y uno dice, bueno, no recuerdo con exactitud bien, porque hay como un problema en fijación, ¿no? Y después está la memoria de recuperación. A veces se llama memoria también, a la de fijación se llama anterógrada, y a la de recuperación se llama retrógrada. Entonces hay, porque también se clasifica la memoria como de corto, mediano y largo plazo. Y a veces esas clasificaciones de alguna manera se articulan. La memoria a corto plazo, ¿no? La memoria, digamos, el tiempo de fijación, digamos, el tiempo de almacenamiento de un dato, que nosotros lo hacemos de una manera inconsciente, porque ustedes dicen cuántos datos tiene, cuántas conexiones, porque vieron, el tema de los links es muy interesante también pensar en neurología, cómo de alguna manera, lo que está en juego es que a nosotros nos parece que nuestras computadoras tienen muchos links, que son enlaces, recuerden, viene bien traducir la palabra link, ¿no? Que son enlaces, y nosotros tenemos múltiples enlaces. Las personas más inteligentes son las que de una palabra pueden producir múltiples enlaces y hacer una selección adecuada en el momento en que se está hablando de esos múltiples enlaces. Eso habla de un alto nivel cognitivo, un alto nivel de inteligencia. Y hay otras personas que le dicen, bueno, no, pero yo estudié nada más que hemoglobina cuando me dieron la función respiratoria. No, yo no sabía que la hemoglobina, si se degrada, cómo se convierte en bilirrubina, o no sé, yo eso no, yo estudio, bueno, tengo que decir, bueno, vos sí, hay que articular, hay que saber cómo se articula, digamos, ¿entiendes? Entonces, perdón que interrumpa, María Clara, porque justo los ejemplos me hacía acordar de que en tercero, ellos tuvieron igual casos de ABP, enlaces, ahí tenemos la analogía, y también tuvieron casos donde ellos tuvieron no me acuerdo qué caso, si era el de Parkinson o cuál, esto de un paciente con alteración de la memoria anterógrada o retrógrada, ellos ya algo de esto ya lo han visto. No, digo para que si pueden enlazar así con cuestiones que ya hayan visto el año anterior, porque bueno, creo que esto también es una ayuda a memoria, cosas que ya han tenido que buscar. Totalmente. ¿Algunos se acuerdan del caso que dice la doctora? Claro, está muy bien esto, porque el Parkinson trae problemas motores, problemas también de sensibilidad y también de la memoria. Entonces, la memoria es como muy importante como para, y por eso les digo, hay
¿Por qué les decía que el psicoanálisis también tiene una teoría sobre la memoria? Freud dice en el proyecto de psicología para neurólogos que no hay una teoría, no va a haber una teoría psicoanalítica completa si no da cuenta de la memoria, porque para Freud era importantísima la memoria y recuperar datos. Entonces, uno podría decir que en el momento de la fijación y de la recuperación del dato, lo que está presente es que si uno de alguna manera tiene una cosa muy grabada, ¿cómo sería eso que tiene tan grabado que no se lo puede sacar de encima? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Se acuerdan? ¿Idea fija? Eso sería la repetición de que yo te digo, mira, te quería volver a hablar del temita si me devolviste el cuaderno azul, ¿viste? Y vos me decís, no, pero estábamos hablando de ayer jugó Boca y no sé qué. Y yo digo, no, como Boca también tiene azul y amarillo, yo te aprovechaba la oportunidad y te idea fija. Pero cuando algo insiste, recuerdo, rigidez del pensamiento, dice Nahuel, Ayelén dice recuerdo. El recuerdo es el conocimiento traído a la memoria, ¿no? Pero lo traumático, lo traumático es, uno lo dice, yo de esto no me voy a olvidar más de eso. Cada una y cada uno de ustedes puede poner algo ahí, ¿verdad? La dimensión del trauma. La dimensión del trauma juega con se ríe, ¿no? Todos tenemos. La dimensión del trauma es la dimensión del recuerdo que no puede olvidarse. Por eso digo que la memoria implica la dimensión del recuerdo y la dimensión de la función del olvido. Porque si no olvidáramos, vieron que hay una frase que se dice dentro de los derechos humanos, ni olvido ni perdón, ¿no? Entonces uno podría decir, para no repetir, recordar. Eso es una frase freudiana. Para no repetir algo que está mal hecho, hay que recordar. El tema es que hay que recordar en cierta forma y hay que olvidar en otra. Porque si no, los organismos de derechos humanos no podrían haberse constituido en tal. Quiero decir, si el trauma fuera tal, la madre en Plaza de Mayo no hubiesen podido salir a caminar. Hay algo de la dimensión. La escuchaba hará 4 o 5 meses a Eve de Bonafini que decía que lo primero que se les borraba a ellas era la dimensión de la voz de los hijos. Que lo vivían con mucha tristeza, muy traumáticamente, porque no recordaban, y por ahí ellos no tenían tantas grabaciones, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. No había filmaciones de los hijos, y que entre ellas lo que recordaban era esto de, ¿ven la dimensión de la voz? La dimensión de la voz es potente, es muy potente. Es, dice Lacan, de los elementos pulsionales, el más importante del inconsciente. Y esto del olvido, ¿no? Uno puede decir todo lo que uno puede hacer porque recuerda, y también, en cierta forma, porque puede salir de la dimensión traumática del recuerdo. El recuerdo tiene una dimensión agradable y tiene una dimensión traumática. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Saben por qué? Porque ustedes como médicos y médicas van a ser generadores de recuerdos. Pueden llegar a ser traumáticos o pueden llegar a ser placientes. Cuando uno es escuchado por el médico o la médica, uno es atendido, eso se convierte en una dimensión muy tranquilizante para la persona que tiene que hablar con otro. En cambio, cuando uno es despachado, como decía mi instructor de residentes, atiendan, no despachen, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Hay mucha gente. María Clara, después está la frase, pero yo no sé si es del Principito, porque está por ahí, la repetimos todos, que lo importante no es que lo importante es dejar de crecer, sino lo importante es no olvidar, digamos, como para repetir esta cuestión. Yo por ahí que estoy más pegada a las cuestiones de infancia, que también me gusta mucho esta relación, sí, crecer, pero no olvidar cuestiones así del pasado, que también nos van resignificando el presente. Y Barbie, y todo lo que implica para en este momento actual, lo que significa
digamos, cuando la gente recuerda cuando fue abusada, por ejemplo, de diferente manera, ¿verdad? La dimensión del trauma del abuso, porque el abuso es sexual, pero también el abuso es laboral, el abuso es personal, el abuso de pasar lo que es el pudor del niño, ¿no? Digamos, porque esto que les decía Barbie, que les habló León y que también habló Adriana, es que nosotros no tenemos que ser traumatizantes, terapéuticamente traumatizantes, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo intervenimos. Tenemos que tener cuidado de cómo intervenimos porque nuestra propia intervención puede ser traumatizante, ¿verdad? Porque hay un derecho al otro digamos, a recordar y hay un derecho del otro a olvidar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de saber cuándo estamos modificando, cuándo estamos teniendo esta cuestión, ¿no? Sí, María Clara, lo que se llama el furor curandis, ¿no? Tengo una persona enfrente y tengo que hacer sí o sí una intervención, aunque la persona no sé, esto pasa mucho con los niños y niñas y con las personas discapacitadas. Tengo un discapacitado enfrente y tengo que sí o sí hacer una intervención y no es así. A veces la persona me dice, no me intervengan quirúrgicamente más. Yo he escuchado personas discapacitadas con 14, 15 intervenciones quirúrgicas para normalizar sus cuerpos. Perfecto. Esto que dice Adriana viene, y esto que estábamos hablando con Barbie, también tiene que ver con la sobreintervención discursiva. Sobreintervención discursiva. Hay que tener cuidado en la sobreintervención discursiva. Por algo, miren, yo tenía una supervisora cuando era residente que uno de los mecanismos que se habla en psicoanálisis es la proyección, ¿no? Entonces, nosotros éramos pibes, teníamos 23, 24 años, pero yo por lo menos me analizaba desde que tenía 16, quiere decir que tenía práctica como analizante, ¿no? Entonces, el tema era el siguiente, esta supervisora lo que nos decía es, nadie se va a comer amablemente lo que acaba de vomitar, nadie, ¿no? Entonces, esto de intentar decirle, pero esto le pasa a usted, pero ¿cómo le pasó a usted? O bien esas técnicas, no sé, que son llevadas a cabo por personas, creo que en su mayoría muy poco formadas académicamente, y que tienen que ver con ideas generales, que si uno le duele el hombro es porque la abuela hizo un aborto, no sé, y que no sé qué le pegan, no sé, esto viene muy bien, porque son técnicas, la bio no sé qué decodificación, que tienen que ver, yo pensé que tenían que ver con la biología, hasta que un colega me explicó que tenían que ver con la biografía, es bio, no de biología. Entonces tienen que ver con ideas concretas, imbéciles, de que una cosa que sucedió hace tantos años produce sí o sí la misma relación. Eso no es así en el psiquismo. Porque imagínense que si no, sería muy fácil lo que hacemos nosotros. Y la verdad es que podemos no hacerlo del todo bien, pero es muy difícil lo que hacemos. Entonces nadie puede decir que lo que sucedió en otra generación va a repercutir de una manera particular, exacta, en la tercera generación. Entonces, ¿cómo me va a doler un hombro porque no sé qué? Y aparte tienen una idea fija con respecto a los abortos, porque cada vez que he escuchado a gente decir eso es que no sé qué, un aborto, un ángel, yo qué sé qué carajo, que actúa en el... No, esa es una idea del trauma, pero ven, ¿para qué le sirve la idea de aprender memoria, aprender juicio, pensamiento? Para que ustedes interroguen a los discursos actuales. Esto se los damos, no porque sea del siglo XIX, sino que ustedes tengan fundamentos epistemológicos para interrogar los discursos actuales. Entonces ustedes puedan decir, en la facultad, ¿qué me dijeron con respecto a la causación psíquica? ¿Qué me dijeron con respecto a...? Y que algo de esto de ustedes queden. Nada que da A más B es literalmente C en lo que es el psiquismo. Es la particularidad del sujeto en ese momento, en esa situación, tal como lo está diciendo, es muy particular la dimensión del caso a caso. Cuando el doctor Alacino
me recibió para ver si yo ameritaba para estar en la cátedra de Psicología Comunitaria, Social e Institucional, que con mucha amabilidad y confianza, después decidió junto con los mecanismos pertinentes a que condujese, me decía, no me gustan mucho los lacanianos, ¿viste? Porque eso del caso a caso. Entonces yo le dije, bueno, yo soy lacaniana. Y yo freudiana y lacaniana. Yo lo que entiendo es que hay un caso a caso y también hay una lectura de lo que es lo social. Eso no excluye una lectura de lo que es lo social. Porque si uno interroga el discurso, uno lo tiene que interrogar con los fundamentos de la época y tiene que saber cómo interrogar esto que venden fácilmente. Entonces vas y te dice 2 o 3 cositas, porque la verdad, si yo digo que estamos traumatizados por nuestros padres y por nuestras madres, ¿a quién no nos cabe eso? ¿A los cuántos somos ahora? A los 41 que somos, todos fuimos traumatizados por papá y por mamá. El tema no es dar esas generalidades del trauma y del recuerdo como si eso fuera el motivo de lo que nos pasa ahora. Tenemos que encontrar la sutileza de la palabra que está en juego y que para el paciente funciona como una verdad que lo libera del síntoma. Eso es tratar a la gente, no decir generalidades. A ver, che, ¿quién quiere bajar 5 kilos? A ver, somos 41, yo soy la primera en querer bajar 5 kilos, 10 también porque con la pandemia, bueno, a ver, es una verdad de perogrullo esa, ¿se entiende? Es una verdad de perogrullo, hay verdades que son verdades de perogrullo, que por generalidades no actúan, pero que si uno las recorta y las insiste con un guardapolvo o hablando, bla, 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 funcionan, vuelven a retraumatizar. ¿Y se acuerdan cómo estudiamos en psicología? Primum non nocere. Quiere decir, primero, no dañar. Entonces, no traumatizar por abandono, ni traumatizar por sobreintervención discursiva, ni quirúrgica, como les decía Adriana Fernández Zapino, ni por sobreintervención discursiva. Bueno, hay algunos síndromes que son muy interesantes dentro de lo que implica. Primero voy a decir las alteraciones de la memoria. Por supuesto, aparece la hipermnesia, que es cuando uno tiene tiene que ver con la atención, ya les dije, ¿no? Está como, hay un libro de Borges que se llama El memorioso Funes, ¿no? Esas personas que cada dato lo dicen con su fecha, hora, sucedió en tal momento, no lo hacen por relación, sino dicen tal momento, tal, pero bueno, son menos, tienen que ver también con estar un poquito traumatizados, por hacer de la vida una bitácora de vuelo. Hay gente que hace de la vida una cronología. La vida es un poquito más que una cronología. Nosotros le tenemos que meter fuerza y pasión a la vida para que sea más que una cronología. Después están las hipomnesias, que son en aquellos donde hay menor fijación, ¿no? Personas estresadas, inicio de la demencia, dice el libro de Marietán, que es muy interesante, porque personas estresadas, como vimos, ansiedades actuales y principio de la demencia, estamos todos en esa franja, digamos, particular en donde no sabemos cuándo vamos a volver, digamos, a retomar lo que estábamos diciendo o no, porque aparece el estrés, la multidemanda, la demanda del otro, que es lo que estresa. Bueno, esto se llama, hay dimnesia. Nosotros no vamos a decir hipomnesia, hipermnesia, y esta dimnesia que toma un ejemplo del doctor Marietán, que es bastante machirulo, que es unas mujeres de más de 50 que dicen, chicas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de corrido? Y la verdad es que también muchos hombres, no solo los estrógenos, se ríe León, no solo los estrógenos actúan sobre el cerebro, sino también los andrógenos, ¿no, León? Hay gente que no tiene que llegar a los 60 para no hablar de corrido. Hay gente que tampoco pueden hablar de corrido. Exactamente, exactamente. Entonces, hay una cuestión en donde aparece lo que sí vamos a tomar después como actividad, que es el tema de las afasias, que es el olvido del nombre propio.
que así aparece el primer caso de psicopatología de la vida cotidiana en el Freud, donde aparece el olvido del nombre propio. ¿Vieron esa película que el director se llamaba? Cuando ustedes estudian también a veces dicen, no, pero escúchame, ¿quién había dicho tal cosa? O, ¿qué significaba esto? O, ¿cómo se decía lo otro? Porque estudiar, aprender, que tiene que ver en parte con memorizar y en otra parte con razonar, porque el razonamiento es el linkeo rápido, tac, 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 ¿vieron? La velocidad del linkeo es el razonamiento, pero uno tiene que tener también la materialidad del recuerdo, en donde, bueno, esto pasa, ¿no? Esta afasia, la afasia nominal, es muy habitual, no solo en el comienzo de la demencia de Alzheimer, sino en personas muy estresadas, en donde la persona está con semejante dispersión de la atención que no da pie con bola, en el sentido de que tiene que decir, ahora me acuerdo que hoy a la mañana temprano leía un artículo sobre Frances McDormand, vieron que es la que ganó el Oscar a la mejor actriz por Nómada, esa película que significa nómade, tierra de nómades, ¿no? En la traducción. Y bueno, la verdad que es muy interesante. Entonces yo estaba pensando, claro, es la esposa de uno de los hermanos Cohen, ¿bien? Bueno, entonces uno puede decir, ¿y dónde la vi? Y la vi maravillosamente en Fargo. ¿Ven cómo aparece ahí toda la asociación de las ideas? Por ahí no es una película que vayan a ver, yo la voy a ver, no la tengo vista, pero dicen que es muy buena. Bueno, y esta afasia nominal, que es el olvido del nombre propio, también está articulado, entonces dijimos, hipermnesia, hipomnesia, limnesia, que yo le pongo esto de afasia, porque me parece lo más claro, amnesia, y la amnesia, que tiene que ver con los cuadros demenciales, que la más habitual que vemos es la amnesia anterógrada, que la amnesia anterógrada tiene que ver con que la persona mayor, yo digo la persona mayor, y me acuerdo que mi suegro tenía 95 años y le preguntábamos, ay, Alberto, ¿cómo es que se llamaba la actriz que actuaba en Misery? Entonces él decía, el actor Jeremy Irons, ¿vieron? Ahora no me acuerdo yo el nombre de la actriz que la maravillosa Catherine Battle, ¿no? Que trabaja en Misery. Entonces ahí podríamos decir que hay gente que es particularmente inteligente y particularmente memoriosa, aún teniendo mucha edad, y hay gente que, bueno, que no tiene los mismos atributos, ni aún siendo joven. En general, la clase social, la articulación, el pensamiento, el estar, yo siempre digo que el estar con gente inteligente lo hace a uno más inteligente. La gran posibilidad de ser inteligente es estar rodeado de gente inteligente, porque es gente que a uno le permite, le da lugar, ¿no? Bueno, y la amnesia anterógrada, que es típica esta de que el viejito no se acuerda de lo que comió hoy al mediodía o ayer a la noche, pero sí se acuerda de lo que le pasó cuando era chico, se llama amnesia anterógrada, y después la amnesia retrógrada es la que uno no recuerda, por ejemplo, la que hablaba Barbie del tiempo de la infancia, en donde uno no recuerda. Hay gente que tiene recuerdos muy precoces de los 2, 3 años, sin embargo, la gente empieza a recordar generalmente a partir de cuando tenía 4 o 5 años. La escolaridad es muy interesante esto, porque es la injerencia de la otra escena, por eso se empieza a recordar. Y hay un comentario que hace Marietán que me gustó, y dice, qué peculiar, ¿no? Que en el momento en donde el chico aprende tantas cosas, después recuerde cosas que se le enseñaron epistemológicamente y olvide experiencias. Me gustó mucho porque tiene que ver con el concepto de represión freudiana. La represión freudiana tiene que ver con el olvido, por eso digo que hay una función de fijación y hay una función de represión. Esas dos palabras son dos palabras que también toma el psicoanálisis. Y hay otro tipo de memoria, de amnesia, que se llama lacunar, que es cuando aparecen ciertos sectores del tiempo que uno no recuerda claramente, ¿no? Bueno, queda un poquito de actividad, presentación, que la vamos a ver la semana que viene,
con los que son los síndromes. Síndromes que vamos a ver, vamos a articular los síndromes delirantes en la famosa escalerilla Areta. Mi gran aporte epistemológico al siglo es haber hecho una escalera con los... qué deprimente. Con los síndromes delirantes y poder enseñárselos de esa manera, y vamos a ir al forzado mapa de la clínica para ver cómo se ven los síndromes delirantes, y vamos a trabajar un poquito más lenguaje, presentación, actitud y actividad. Quisiera alguno de mis compañeros aportar algún comentario, o alguno de los estudiantes hacer algún comentario más. No, yo algo chiquitito, porque los chicos lo vieron, la mayoría de los que cursaron tamizaje en tercer año, cuestiones que tienen que ver con la entrevista con el adolescente, en dónde caer en cuestiones de respeto, qué preguntar y qué no preguntar. Está bueno como reverlo. Es un texto que es de ministerio, la entrevista del adolescente, cuando vos hablas de cuestiones de memoria y del trauma, como la importancia del saber preguntar y la escucha. En ese texto está muy lindo, yo justo ahora lo tengo releído porque le vamos a dar la clase dentro de poco, pero bueno, es importante no detenerse en el déficit, de permitirle escucha, de tomar lo que dice el paciente, etcétera. Esto es una consulta de un médico generalista a cómo uno va a empezar el abordaje con el adolescente. Lo más importante es poder generar como un buen vínculo y que haya un intercambio. No, eso nada. Incluir, ¿no? Si no yo puedo pasar en la Biblia, como el archivo, mandarlo a la cátedra, y María Marta y León lo suben, ¿te parece? Al campus. Está muy lindo, yo se los paso, sí. Claro. El forzado mapa de la clínica está subido ya. Anoche lo subió María Marta. Exactamente, sí. Sí, pero... Por ahí quería comentar una situación de consultorio. Ahora, hace poquito estoy teniendo la oportunidad de compartir un grupo de evaluación para gente que deriva del Centro Ulloa, que tiene que ver con estos juicios de recalificación de víctimas del daño persistente en gente que estuvo privada o que fue víctima de terrorismo de Estado. Hubo toda una serie de juicios y hay una indemnización de parte del Estado que ahora se está reajustando, así que se están volviendo a hacer evaluaciones, y yo estoy integrando una junta interdisciplinaria para la evaluación. Pensaba en esto de lo que decías vos, ¿no? De la referencia que tirabas. Nadie le va a pedir a otro que trague lo que acaba de vomitar, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno pregunta, hasta dónde pregunta y con qué insistencia. En estos casos donde uno escucha historias que son terribles, de lo peor que se puede escuchar, justamente a veces ¿cómo se llama? La formación que nos dieron, nos hicieron una serie de encuentros de orientación para este tipo de entrevistas, nos marcaban eso, ¿no? Nosotros ya nos llega el expediente judicial con lo que está probado y con los hechos que están probados con respecto a lo que le pasó a esa persona. No hay necesidad de repreguntar del hecho traumático. Exactamente, sino que uno lo que le pregunta muchas veces tiene que ver con el hoy. ¿Cómo siente usted hoy que esto le ha afectado? ¿Cómo cree usted hoy? O le pregunta algunas otras cosas de lo cual infiere, ¿no? Por ejemplo, no sé, X persona que nunca más volvió a la escuela porque no tenía documentos y no quería sacar documentos porque tenía la idea y la fantasía de que lo iban a ubicar a través de ese documento, entonces no sacó el documento, nunca más volvió a la escuela y hoy es analfabeta, ¿no? Es una cuestión que uno imagina a partir de eso. No hace falta conocer el trauma de lo que la persona vivió, sino que por ahí con la actualidad alcanza para no tener que repreguntar y retraumatizar. Así todo, muchas veces igual las personas vuelven a querer comentar o hablar de lo que les pasó. Muchas veces tiene que ver con el momento y con el lugar de la entrevista, ¿no? Pero la importancia de esto, que en este ejemplo es como muy grotesco, pero que también se da en otros niveles, como decía Barbie, con respecto a los adolescentes, tener cierta cautela en ese sentido. Nada más. Muchas gracias, León. Entonces, justamente, ¿no? Uno no se va a poner a trabajar
con una porcelana, digamos, con una pala de excavar para plantar árboles, digamos, el instrumento de la palabra es un instrumento muy afilado, es un instrumento que puede llegar a ser muy peligroso, entonces siempre lo que tiene que predominar en nosotros es el respeto por el otro, y cuando no entendemos algo, darle el lugar que el otro tiene, porque nosotros tampoco entendemos. La debilidad mental nos toma a todos, en mayor o en menor medida. Bueno, la verdad que fue muy lindo compartir con ustedes, para mí fue muy interesante compartir con ustedes esto, que les digo, se llamaría así, revisitando al sujeto por las funciones psíquicas. Yo no dejo de pensar que estamos hablando de la subjetividad y que estamos hablando de ustedes para que salgan lo mejor y lo mejor formados y formadas de medicina para escuchar lo que le pasa a la gente. Bueno, el trabajo práctico, Agustín Stadler. Sí, decime, Agustín. ¿Se me escuchan? Sí, Agustín. Para que te doy Buenísimo. te doy la cámara, sí. Sí, ¿puedes hablar? ¿Ahora sí? Sí, no te vemos, pero te escuchamos, ¿eh? Mi duda es que la semana pasada hemos visto afectividad y también un poquito de pensamiento. Entonces, con mi grupo habíamos leído eso del Marietán y habíamos hecho un resumen de ambos temas, pero por lo que veo mucho de la parte de pensamiento vos la dijiste hoy en este teórico. Entonces mi duda es si en la actividad solamente deberíamos abordar la afectividad o ambas cosas, la de la semana pasada. Está muy bien, No sé si me mandalo explico. lo que hicieron, Agustín, mandalo lo que hicieron. Siempre está muy bien, mandalo lo que hicieron y la semana que viene vemos un poquito de presentación, actitud, actividad y terminamos de ver lenguaje, que hay algunas cosas que no vimos, pero está muy bien. Yo viste que también tomé algo de pensamiento, lo tomé también de Marietán, te habrás dado cuenta, ¿no? Sí, se re ¿Puedo, notó. ¿Puedo interrumpir? No, Agustín, la idea, viste que fueron subidos más o menos el jueves, el último trabajo práctico, y seguramente como el sustrato de lo que uses es lo que está del teórico y en la bibliografía. Si vos te querés adelantar y poner algo de lo que se dijo ahora en relación a lo que tiene que ver con pensamiento, no estaría mal. Sí, se abarcaron estas dos funciones que vos nombrás. No sé si respondí. Perfecto, porque capaz era excesivo para... Sí. No, decía porque capaz era excesivo para lo que habían pedido, solamente por eso, pero buenísimo. No. Nos parece bien que lo trabajen. No. Va a ser bienvenido y bien leído, ¿sí? Bueno, Gracias. de nada. Después vamos a decirles cómo vamos a tomar. Una de las ideas es que ustedes traigan alguna cuestión actual de algún poeta, grupo, música, en donde ustedes vean cómo aparece el pensamiento y cómo aparece, o si necesitan pasar algún podcast, cómo aparece algo del orden de la aceleración del pensamiento, de cómo ustedes lo ven hoy en su vida cotidiana, estas funciones que fueron descritas hace 2 siglos. Saben que cuando algo se mantiene en el tiempo, que se convierte en un clásico, es porque algo de la estructura marca. Si no, las cosas no se mantienen en el tiempo. Las cosas decaen y son tomadas por otras. Cuando algo persiste en el tiempo es porque está hablando algo de la estructura. Digo esto para tenerlo de memoria, para memoria, verdad y justicia, ¿sí? Así que lo que insiste es porque algo de verdad tiene. Bueno, les mando un cordial saludo, gracias a mis colegas por acompañarme, gracias estudiantes por estar presentes y participar. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya muy bien y después les subimos los trabajos prácticos. Chao, gracias.